ir por parte. Empezamos entonces. Bueno, Bueno, estoy con sí, el, por estoy con supuesto el que, que para mí es un gusto poder compartir esto con vos, así que no hay ningún problema. Te ¿Me ves agradezco bien? mucho. Estoy con el doctor Mauricio Yankelevich, que se encuentra en la ciudad de Posadas. Hoy es ya somos 26 de agosto. Aquí en Israel ya es 26 de Acá agosto, 25. de agosto del 2020. Yo estoy aquí en Israel. Y bueno, vamos a empezar. Primero quisiera, por favor, que me autorices a grabar esto, que le va a ser un documento público, porque va a haber otra gente que lo van a ver. Sí, está autorizado Muchísimas desde gracias. ya, Bueno, empecemos Ricardo. con los orígenes de tu familia. O sea, ¿cómo llegaron los primeros Yankelevich a Argentina? ¿Cómo vos llegaste a Posada? Bueno, primero vamos por parte. Sí. Mi nombre es Mauricio Yankelevich. Mi padre se llama Israel Yankelevich y mi madre Elsa Beatriz Gutman de Yankelevich. Los Yankelevich primero vinieron de Rusia. Mi abuela era de Bielorrusia y a fines del siglo pasado, principios del siglo, más o menos la primera colonización, voy a ser más exacto, porque no lo tengo bien presente eso, llegaron a la Argentina mis abuelos con un hermano, creo, era un hermano de Mauricio Yankelevich, que se llamaba mi abuelo, que también venía de Rusia, primero estuvieron en Buenos Aires y después fueron a Entre Ríos a una ciudad que se llamaba, un pueblito que se llamaba Esperanza. ¿Tus Mis abuelos llegaron abuelos, juntos? no sé si llegaron juntos, o sea, no tengo una referencia. De ahí nacieron tres hijos, o sea, el hijo mayor de mi papá, que se llamaba José Yankelevich, después venía Rebeca y Esther Yankelevich, y por último mi papá, que nació también allá en Entre Ríos. Después volvieron a Buenos Aires y quedaron en Buenos Aires. Mi abuelo falleció a los 60 y pico de años y mi abuela creo que 70 y pico de años. Yo tenía 6 años, yo conocí a mi abuela, mi paterna, y yo tenía creo que 5 o 6 años aproximadamente cuando falleció mi abuela. De parte materna, los Gutman, mis bisabuelos, sí vinieron de Rusia. Mi bisabuela se llamaba Dora Shechman y mi bisabuelo Simón Gutman, de los cuales tuvieron 6 hijos, o sea, 5 hijos varones. Mi abuelo era el mayor, León Gutman, después David Gutman, Enrique Gutman y Mauricio Gutman. Y después había una sola mujer que se llamaba Sara Gutman. Todos ellos argentinos. Mauricio Gutman, que fue tío abuelo mío, era otorrinolaringólogo, profesión que hoy ejerzo al día de hoy. Y me llamo igual que él, Mauricio, pero llevo el nombre de mi abuelo. En cambio, mi abuela, Sara Kesselman de Gutman, ella nació en Entre Ríos. Ellos vinieron, mis bisabuelos se llamaba Tobías Kesselman y Clara, ahora me voy a acordar el apellido de mi abuela, de mi bisabuela, sé que era Clara, pero el apellido no recuerdo en estos momentos. Ellos sí vinieron de Rusia y fueron por la Jewish Colonization directamente a Basavilbaso. Y ahí vivían en una colonia que se llamaba Las 1300, y ahí vivieron y bueno, fortalecieron una familia de 7 hermanos, creo que tenía mi abuela. Todos argentinos. La Jewish era la empresa del barón Hirsch, ¿no? Del barón Hirsch, Okay. exactamente, del barón Hirsch.
Bueno, mi mamá nació en Concepción del Uruguay, Elsa Beatriz Gutmann. Mi abuela se conoció con mi abuelo, ya que eran argentinos, en Buenos Aires. Creo que se casaron en Buenos Aires, no sé si en Entre Ríos o en Buenos Aires. Mis abuelos maternos, y bueno, fueron digamos, a establecerse a la ciudad de Buenos Aires. Mi abuelo se dedicaba a muebles, mi abuelo materno, porque ya que mi bisabuelo, cuando vino de Rusia y se estableció en la Argentina, con un hermano, él era hermano del papá de Benny Goodman, el clarinetista. Me acuerdo que mi bisabuelo decía que cuando estaba por tomar el barco para venir a la Argentina y un hermano se va a Estados Unidos, una persona se acerca y le dice: ¿a dónde va? A Argentina. Y le dice: ¿para qué va a ir a Argentina si allá hay indios? Dice. Entonces se vino para la Argentina. O sea que en general mi familia se estableció en la ciudad de Buenos Aires y yo nací en la ciudad de Buenos Aires en 1955. O sea que vos por parte de padre sos tercera generación en Argentina y por parte de madre la cuarta generación en Argentina. Exactamente. Yeah. Exactamente. Te decía, mi vida, digamos, hasta mi vida universitaria y hasta que me casé con Esther Mayo, familia de acá de Posadas. En todo ese periodo de mi etapa infantil hasta mis primeros años, hasta los 6 años, digamos, después de casado, ahí decidimos venir a Posadas. Por una decisión personal de Posadas, porque Buenos Aires era una ciudad, bueno, por supuesto, muy cosmopolita, muy grande, y donde uno, digamos, deja de ser una persona para pasar a ser un número en general. Y digamos, en la ciudad de Posadas uno es más reconocido, es más aceptado, y la figura como médico es más aceptada y más reconocida, como decía anteriormente. Así que un poco mis antecedentes es eso. Por supuesto que acá en la ciudad de Posadas radicaba la familia Mayo, que era la familia de mi señora. No fue el motivo por el cual vinimos a Posadas, pero sí, digamos, era como una forma de que por la cual yo pudiera entrar al medio social de Posadas, ya que había una familia reconocida que era la familia Mayo. Entonces, eso hacía que, digamos, muchas puertas se pudieran abrir de otra manera, ¿no es cierto? Es cierto. Así que una pregunta, la que me figura, quedó, sí. de tus abuelos, Sí. los conociste, me dijiste, a tus abuelos, ¿A ¿no? quién? A tus abuelos. A mis abuelos maternos, no a mis abuelos Ya. paternos. ¿Qué A mis abuelos idioma hablan? paternos, únicamente a mi abuela, hasta, como te dije, 5 o 6 años. O sea, en la Después casa de falleció. ellos se hablaba español ya, ¿no? No se hablaba otro idioma. Se hablaba, sí, mi abuela hablaba castellano, Sí, pero hablaban en yiddish. hablaban en yiddish todavía. A Sí, sí, pesar en que eran yiddish. ya una segunda, tercera generación de argentinos. No, hablo de la familia paterna. Y la familia materna, digamos, sí hablaban castellano y hablaban en yiddish. Porque También. mis abuelos de Rusia hablaban en yiddish también. Y mi bisabuela, yo llegué a conocer mi bisabuela materna, de parte de mi abuela, y a mi bisabuelo materno, por parte de mi abuelo, y él vino de Rusia y hablaba, como yo dije, hablaba yiddish y hablaba castellano, pero a medio atravesado, ¿no? Sí, como todos los inmigrantes. Decime, en tu casa, ¿cuál era la relación con la religión? ¿Cómo Bueno, festejaban las mi familia, festividades? bueno, cuando vivía mi abuela, por supuesto mi papá era una persona muy tradicionalista, iba siempre al templo de la calle Libertad y Córdoba,
la calle Córdoba, la Congregación Israelita de la República Argentina. Posteriormente, yo formé parte de un movimiento juvenil que había, o sea, participaba, era miembro activo en las actividades de Ramá. Ramá se llamaba el Centro Juvenil de la Congregación Israelita de la República Argentina, por un rabino que en estos momentos se encuentra en Israel, que se llama Yerachmiel Barilka, y Ethel Barilka es la mujer de él, una pensadora, y él también un pensador muy importante. Trabajaron también en la Sochnut muchos años. Bueno, él era el director, digamos, del Ramá en aquel momento. Y Yo un lo primo conocí en hermano México. a Yerachmiel Barilka. Sí. Y en la congregación israelita, me olvidé decirte, un primo hermano de mi papá, que era abogado, Israel Etlis, porque mi abuela se llamaba Cecilia Etlis, fue presidente de la congregación israelita de la República Argentina. Yeah. Hace muchos años, ¿no? Ahí hice mi bar mitzvah en la congregación israelita de la República Argentina, el del Templo de Libertad. Bueno, participé de todas las actividades de la juventud, o sea que no había en aquel momento movimientos kibutzianos como el movimiento sionista Bonim Dror, sino eran más movimientos, siempre se hacía un Kabbalat Shabbat y aparte un Shaharit a la mañana en la parte de la juventud, o se participaban, mis padres sí participaban, mi papá fundamentalmente, de la fiesta de Yamim Noraim en el Templo de la Calle Libertad. Ahora, ¿ellos concurrían solamente a las festividades o había también una... No, Pesaj, cuando vivía mi bisabuela, se hacía en la casa de mi abuela y después se hicieron en la casa de los hermanos de mi papá, de la hermana de mi papá, y después se reunían para las fiestas, para Yamim Noraim, y Sukkot, Shavuot, todas esas cosas, eran más bien ir, saludarse o ir alguna vez a la sinagoga, pero no era de ir todos los viernes, sino cuando yo ya era más joven o adolescente, sí participaba de los Kabbalat Shabbat en la congregación israelita. No ibas a la mañana al Shaharit todos los días, ni a... No, yo no era religioso. Ok. O sea, tradicionalista, lo que llamamos Tradicionalista, sí, tradicionalista. O Yo sea, por eso dije, mi papá era tradicionalista y yo era más tradicionalista. ya. La fiesta la celebraban en casa. ¿Cómo lo celebraban las festividades? Pesas, Rosh Bueno, Hashanah. Pesaj, generalmente mi papá leía la Gadá, se reunía toda la familia, se hacían, una vez me acuerdo, en un departamento de mis padres, se hizo una mesa muy grande donde se invitó mucha gente y bueno, te digo más de 30 personas, era un Pesaj bastante importante, bueno, pero se leía la Gadá sin explicación, era leer y digamos, no era explicativo en aquel momento, ¿no? ¿Se leía hasta la cena o también después de la cena? Era todo completo. Primero era el rezo, después la cena y después el rezo. Hasta Hat Gadya. Hasta Had Gadya, Ya. exactamente. Ok. O sea, era un Pesaj que el Ható, como decimos nosotros. Sí, completo. Exacto. Muy bien. Esa era la primera noche y la segunda noche. Primera y segunda noche, exacto. No se perdía nada. Ya. Y en Rosh Hashanah, bueno, la cena tradicional iban De la cena tradicional se iba al Shil, y después de ir al Beit Knesset se iba directamente a la cena que era en la casa de la familia. Ya. Y mi mamá hacía el gefilte fish, la jalá, todo completo. Ya. Los knishes, así que... Ya. Muy bien. Ahora, ahí en el... Era una familia muy judía. Era una Ahora, familia muy judía. ¿vos concurriste a escuelas judías? Sí, mi primario concurrí al colegio Tarbut, y después En Olivos. en Olivos. Y venía un colectivo, llevaba al colegio. Yo vivía en Barrio Norte o en La Recoleta en aquel momento y me llevaba cuando era chico
hasta Olivos. Y después me fui al Wolson, que quedaba en Belgrano, en la calle Amenábar y Quesada. Ahí estaba, hice cuarto, quinto. Después hice colegio público para terminar la primaria, y todo el colegio secundario lo hice en un colegio público, pero cuya mayoría del alumnado era judío, porque yo vivía ya en el barrio del Once. Entonces, la mayoría era yiddish y un solo goy. Mirá qué cosa curiosa. Yo trabajé en Buenos Aires en un solo colegio, que era el Tarbut. Y una vez trabajé de Madrid, de un centro juvenil, uno solo, fue en el Wolson. Sí. Ajá, mira, la casualidad. Entonces, acertamos, bueno, por eso conocía dónde quedaba el Wolson, y que ahora me decías cualquier otra cosa. Ahora, el Templo de Libertad, bueno, es un templo tradicional, es uno de los más, en una época, ahí estaba el gran rabino, o sea... Schlesinger. Exacto, o sea... Schlesinger. Era un... Yo lo llegué a conocer al rabino Schlesinger. Tenía su jerarquía el templo ese, por eso sé dónde está. Sí. Hoy es totalmente distinto porque lo tiene Judaica. Yo pude participar en una reunión ahora, después que fui presidente de la comunidad. Está el Sergio Berman, exactamente. Ya. Ok. Cambió totalmente la política. Y hay un asiento, porque mis abuelos fueron uno de los aportantes a la creación del Templo de Libertad, y entonces tienen una placa. Mi abuela Dora Sheckman y mi abuelo Simón Gutman tienen una placa en sus asientos, en sus sitiales, con una plaquita en recordación a su nombre. Ya. Decime, la educación, ¿qué relación había en Ramao, en donde vos concurrías? ¿Hablaban de Israel? ¿Había cierta, digamos, adhesión con Israel, cierta identificación con Israel? Por supuesto, o sea, siempre hubo, y aparte en mí, ¿no? Siempre hubo una identificación con el Estado de Israel, aparte no solamente el judaísmo como parte de la identidad judía, como no solo parte de una religión o parte de vida, sino también como una forma de identidad o de relación mutua entre judaísmo e Israel, ¿no? Una conjunción de que el Estado de Israel es parte de la vida judía, ¿no? Ok. Bueno, ahora volvemos a Posada. Sí. Entendí de que profesionalmente te ubicaste, tuviste una familia que te apoyó, que más o menos te pudo abrir algunas puertas, pero había otra cuestión que era la comunidad. Tú te encontraste con una comunidad. ¿Qué impresión te hizo esa comunidad? ¿Cuál fue tu primer, digamos, recuerdos de esa comunidad? Contacto. Bueno, los primeros contactos me acuerdo que me acercó Jorge Litvin, que era presidente en la comunidad israelita, antes llamada Unión Israelita. En aquellos momentos, yo llego a Posadas en 1986, fines de 1986. Me acerca Jorge Litvin para participar de una reunión, de hacer un primer Kabbalat Shabbat. Yo que venía sabiendo lo que era un Kabbalat Shabbat, por todo lo que yo era Hazán juvenil, digamos, y parte del coro para las altas fiestas de la parte juvenil en Ramá. Entonces sabía las melodías como para poder llevar un oficio. Entonces yo empecé a ir al templo de la calle Rivadavia a empezar con los Kabbalot Shabbat. Y claro, vi una comunidad chica. Posteriormente, eso fue antes de instalarme en Posadas. En el 1986 ya me integro como oficiante, mientras era ya presidente Abraham Simon.
y ahí yo hago los primeros oficios de Kabbalat Shabbat en los días viernes y nada más. O sea, no había Shacharit a la mañana. Ya. Y así, digamos, me fui integrando a la vida comunitaria, a las personas que ya participaban de la Unión Israelita, como Saidel, Alfisi, Levi, León Levi, Sí, sí. Jaime Levi, Sí. todos ellos participaban y con Esther, que era mi señora, íbamos a las reuniones que hacían los viernes y se hacían en una casa y leían una parte de una para allá en castellano que correspondía a ese día, posterior Disculpa, al quiero Shabbat. volver al Kabbalat Shabbat. Antes que tú llegaras, ¿se practicaba Kabbalat Shabbat? ¿Hacían esa reunión y tú continuaste una tradición o empezó contigo algo nuevo, digamos? Bueno, yo antes yo viajaba a Posadas, por ejemplo, y estaba Don Ezra Pruchansky, y no me acuerdo quién más estaba participando en la ceremonia, y Don Ezra me llamaba, todavía yo venía a visitar a Don David Mayo y a Sofía Mayo, que era mi suegra, y entonces podía ver, ¿cómo se llama? Los Yamim Noraim, en los cuales yo veía que un lado era la Asociación de Socorros Mutuos, donde iba don David Mayo, y después yo participaba llegué a participar haciendo yo parte del Shacharit de Rosh Hashanah y hacía alguna tefilá a la noche, el Shacharit, no, perdón, el Minjá o Arbit, más que todo, el Arbit, perdón, el Arbit. ya. Ahora, ¿eso dónde lo hacías? ¿En la Unión Israelita o en el Hijo En la de...? Unión Israelita, en la Unión Claro, Israelita. porque la Unión Israelita era más ashkenazí, o sea, era Era una... Ashkenazí, sí, 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 pues yo tengo formación Ashkenazí. Por eso, y en Hijo de Sion, Yo lo acompañaba a mi Shacharit. suegro y me acuerdo que eran mucho más ortodoxos en ese sentido porque venía un oficiante, un hombre mayor, y me acuerdo que esto es una anécdota. No sé por qué me crucé de pierna, entonces me dijo, no, acá no se puede cruzar las piernas. Entonces me dijo, no, no, acá no se cruzan las piernas. Bueno, pero me acuerdo que eran separados los hombres de las mujeres y bueno, después yo integré que las mujeres y los hombres estén participando más juntos, ¿no? Sí, sí. ¿En tu época en Ramá estaban separados o eran todos juntos? No, eran dos filas, una fila de mujeres y otra fila de hombres. Ya. Ok. Pero ahí era la liturgia más sefaradí turca, sefaradí, vos sabés de qué origen era ahí porque escuché de que por un lado había sefaradí turco y por el otro lado había árabe. Bueno, generalmente, no sé pero yo creo que habrá sido más turco porque David Mayo cantaba muchas canciones turcas, digamos, ¿no? Ya, ya, ok. Y del otro lado estaban los Buzbuz, o sea, los Ashkenazí. Los Ashkenazí. Okay. Pero lo que yo quería saber, Estuvo tu papá, ¿no? sí, no, me acuerdo, hasta 80 y pico todavía sí, pero los Kabbalat Shabbat, en mi época no había Kabbalat Shabbat, o sea, Kabbalat Shabbat era un evento especial, no era una cuestión rutinaria. Claro, Todos los viernes. después, claro, yo no llegué al fallecimiento de Ezra Pruchansky, me entero ya todavía en Buenos Aires antes de instalarme en Posadas, y después por eso digo, me integra un parte Jorge Litvin, como cuando era presidente, a hacer un Kabbalat Shabbat, pero ya después, cuando ya me instalo, estaba Bran Seiman y ahí comienzo todos los Kabbalat Shabbat a ir a cantar para hacer los Kabbalat Shabbat. Y Ya. durante mucho tiempo fui, no Hazán, por decir Hazán, pero era el que llevaba el oficio, digamos, ¿no? Era el oficiante.
el oficiante. Ya. ¿Concurría gente? Concurría gente, sí, concurría gente. Por lo menos un minyan se hacía, ¿no? Ya. Ahora, después te integraste a la comisión directiva. Después, sí, empecé a participar en la comisión directiva y fui secretario de Luis Litvin. Ok. Fui secretario de Luis Litvin mientras él era presidente, y después de él, de terminar mi secretariado, termina mi mandato y llaman a elecciones y gana Marcos Alfisi la presidencia de la Unión Israelita, Ya. donde él era presidente tanto en la Asociación de Socorros Mutuos Hijo de Sion y también en la Unión Israelita. Y ahí comienza la historia de la fusión de lo que era la Unión Israelita con la comunidad israelita, con la Asociación de Socorros Mutuos, ¿no? Ya. Para hacer la comunidad israelita de Misiones. Ahora, yo tengo entendido de que hubo un grupo que apoyaba y había un grupo que se oponía. ¿Vos te acordás qué argumentos usaban los que apoyaban y qué argumentos usaban No, los que se oponían? generalmente era el tema religioso. Generalmente era el tema religioso, porque la forma de rezar, o sea, no hay diferencia, me refiero más que todo, sí, rezan distinto porque los cantos son distintos, a eso voy. La La liturgia. melodía es distinta, la liturgia es distinta, Sí, pero en realidad es lo mismo. sí, Si sí. vamos a ver, es lo mismo. Pero bueno, hay que marcar las diferencias Sí, entre el turco y el no turco, ¿no? sí. Y el ruso. O sea que una razón para no fusionarse era la diferencia, digamos, cultural, la diferencia Cultural litúrgica, religiosa. cultural religiosa. Ok. Y los que sí la apoyaban, ¿qué fue al final lo que sí No, llegó? no, era justamente, si todos vivimos en una misma ciudad, creo que fue una de esas ideas, porque yo no participé activamente, digamos, de la fusión, sino que o sea, la comisión directiva habrán hablado entre ambas para poder llegar a decir, bueno, vamos a unirnos si estamos separados y son para un Yamim Noraim, están juntando de a 3 o 4 en los turcos y son más en los rusos. Entonces hagamos todo Una un sola solo comunidad. lugar, una sola comunidad, O que sea, era lo más viable, ¿no? sí, 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 sí. O sea, yo entiendo de que de que el hecho de que haya mermado un poco la asistencia, eso fue lo que produjo un incentivo para la fusión. Sí, o sea que la poca cantidad de gente que participaba ya en la Asociación de Socorros Mutuos, porque eran menores, entonces ya directamente, me acuerdo que cuando se unió, se siguió durante un tiempo haciendo los dos rezos juntos, pero separados. ¿Qué quiere decir juntos? Yo lo hacía con un moré que se llamaba Adolfo Radovitsky, y junto a él yo participaba como oficiante. Ya era presidente César Bajarov de la Unión Israelita. Ok. Y, y Marcos Alfisi era presidente de la Asociación de Socorros Mutuos. Y ahí ya, por eso cuando ya se estaba fusionando, comenzamos a probar, bueno, trayendo a dos chicos de oficiantes de la comunidad sefaradí y parte de la comunidad ashkenazí. O sea que era yo con Adolfo, ¿no? Ya, ya, Entonces, una parte era en turco y una parte era en ashkenazí, digamos, ¿no? ya, 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 ya. Sí, aparte yo creo que ya el apego a la religión ya en esas generaciones ya estaba, no sé hasta dónde era Más, notorio ya. claro, pero ya se empezaba a abrir un poco más la cuestión. Mi teoría es, no sé si es cierto, a ver, Chico, a ver qué me corregís, de que a medida que fueron creciendo más, se fue desarrollando las generaciones en la Argentina,
las diferencias tan marcadas que traían los inmigrantes de Rusia y los que traían los de Turquía, de a poco Eran más cerrados. se fueron limando y ya prácticamente terminó siendo una diferencia de índole, ¿cómo se llama? Cultural. No solo cultural, ya era una cuestión de, ¿cómo se llama? De comidas, ¿no? Ya era Sí, sí, gastronómico. sí, sí. Ya Sí, era gastronómica. gastronómico. Sí, sí, entre el knishe y el bollo la diferencia. Una cosa así, o sea, ya no era una cuestión porque la gente no tenía, no conocía tanto el idioma como para rezar, no sabía, no había una cultura tan fuerte con la religión de que tiene que rezarse de esta manera. Quedaban esas cosas que son, yo creo, nimiedades, como que no cruce las piernas o de que no haga esto, de que, Sí, ya, nunca escuché, por ejemplo, en Posada, un problema respecto a pesas. Aquí en sí. Israel es acútico de que Ashkenazim y Sfaradim no pueden celebrar un seder porque lo que a esto está permitido a los otros le está prohibido. Ajá. Hay granos que los Sefaradim comen y que los Ashkenazim no, no lo comen. Entonces es un Sí, problema. ¿Qué es lo que es kasher sí. le pesa y qué es lo que es para uno y qué es lo que es kasher le pesa para el otro? Claro. Pero Entonces, bueno, son discusiones muy mínimas, digamos. pero Pero la bueno, finalidad, la historia, aquí se es la acrecenta, misma. aquí eso se acrecenta y crea. Acá se crece. Te voy a decir más, te voy a decir más, no solamente acá en Argentina, también escuché que había ese problema, porque sé que el yao yao lo hacen le pesa. Sí, porque Entonces, justamente ok. Chabad Y ahí Lubavitch empezaba el toma, problema, toma- y ahí porque ahí empezaba está el problema. Su Ahí empezaba, ton, como, su ton es el dueño, sí, yo sé, lo conozco. ajá, Eh, y del Yao Yahuit, y habla con la gente de Chabad Lubavitch. está bien, Entonces, como Elstein, que es la figura económica también ahí con su ton, sí, entonces traen a la gente de Chabad, porque Elstein es de Chabad. sí, 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 ok. Pero ahí hay problema porque hay Faradim de que dice, no, bueno, pero hay cosas que nosotros podemos comer que aquí nos sirven y hay cosas que, o sea, ahí también surgió ya la discusión entre, bueno, pero ¿qué es lo que sirven? ¿No? ¿Qué es lo que es kasher Bueno, de pero Pesach para ustedes? O sea, hay perdón, una. perdón, Ricardo, te digo, hay una realidad también en Buenos Aires. En Buenos Aires, la Keilah, la AMIA, se divide también en lo que son los partidos políticos y los partidos religiosos. Y los partidos religiosos hoy tienen el manejo político de la Keilah de Buenos Aires. Y entonces también vienen a encerrar ciertas cosas, aunque se ayornaron también a lo moderno o a participar, a querer participar de actividades de otras comunidades que no tienen nada que ver con lo religioso. Yeah. Eso es una realidad. Pero esto pasa ahora, durante mucho tiempo era más apolítico, digamos, el tema, no apolítico, religioso, digamos, como Aboda o movimientos que manejaron durante muchos años la política comunitaria en la República Argentina, ¿no? Que eran laicos. Eran más laicos, exactamente. Ok, entonces vos me decís que en Posadas entonces empieza a practicarse, digamos, el rezo común entre Ashkenazim y Sfaradim en el mismo recinto, siguiendo la misma. En la parte, en el edificio de la calle San Martín. de San Martín, en el piso superior se hacía, porque recién el templo, la familia Pruchansky, son los que empiezan con el arquitecto Filkestein a hacer el templo que donó él para poder, en nombre de su padre, que es lo que se hacía el templo y todas las actividades sociales se hacían en la Unión Israelita. O festividades, por ejemplo, porque estaba el Shule, que seguía La calle funcionando Rivadavia. en la calle Rivadavia, Ya, ya. el Jaime Nachman Bialik, ¿no? Ok, y una vez que se completó la sinagoga Ezra Pruchansky, ¿qué pasó? Bueno, ahí después empezó, me acuerdo que vino el embajador que estaba en ese momento,
cuando en el año 1992 se hace la voladura de la AMIA, de la embajada, perdón. Y entonces viene el embajador a los pocos meses a inaugurar y estaba Al-Fisi de presidente de la comunidad israelita de Misiones, y viene a inaugurar el templo, ¿no? O sea, el templo que estaba en lo que era la Asociación de Socorros Mutuos y hoy Comunidad Israelita de Misiones. Ya. Y a partir de entonces la parte religiosa se practica ahí. Se practica ahí, exactamente. Las dos comunidades juntas. Exactamente. Ya. Bueno, ¿cómo te impresionó la comunidad? Vos venías de otro mundo, venías de Buenos Aires. Sí, del Templo de Libertad a la comunidad de la gran ciudad al pueblo, digamos. Sí, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, pero bueno, me fui integrando. Participé, como te dije, activamente primero en la parte religiosa, después en lo que es la comisión directiva, y posteriormente llego a ser candidato para ser presidente de la comunidad israelita en el año 1995 aproximadamente. Ya. ¿Y que te ganaron las elecciones o te eligieron presidente? Fue una elección, fue una reunión donde más o menos se sabía quién quería ser presidente, y bueno, ya que Al-Fisi ya no... Porque pasaba que la gente no participaba mucho en la comunidad cuando venía algún disertante o cosas. O sea, había también un desinterés por la participación comunitaria. La gente no tenía esa participación, como a lo mejor cuentan las historias de la comunidad israelita, o sea, de la Unión Israelita, que era una fiesta y que vivían ya en la comunidad muchas familias y que se hacían grandes fiestas. Bueno, eso fue disminuyendo. Por supuesto, para las grandes fiestas sí la gente participaba, pero no en lo que a lo mejor venía un disertante y a lo mejor eran 10 personas, 15 personas y no más que eso, ¿no? Las actividades culturales estaban disminuidas. Actividades culturales, o un músico, o alguna persona que a lo mejor se llegaba a hacer. Lo que movilizó mucho también a la comunidad, antes que yo fuera presidente, fue la voladura de la AMIA en el año 1994. Y eso movilizó mucho también a la comunidad, ¿no? ¿En qué sentido? Y bueno, eso también hizo que la gente se integrara un poco más, pero por supuesto que siempre había una apatía de la participación comunitaria. Dime, ¿la festividad de Purim la celebraban? Bueno, el evento concentrador de la comunidad fue el Shule. El Shule fue, digamos, el ente que hizo que la comunidad se fusionara, participara cada vez más. Participara en los actos de Purim, por ejemplo, no Purim, porque Purim siempre se hacía un baile de Purim en la comunidad. Pero me refiero a otros tipos, Shavuot o Sukkot o otras cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que pasaba en mi época, cuando se hacía estas celebraciones, Simchat Torah, por ejemplo, que iban todos los chicos con la banderita y la manzana. La manzana y la velita, bueno, todos los padres iban a ver al chico que iba con la banderita, entonces así como había afluencia de público. Claro, pero todo lo organizaba el Shule. Sí, claro, todo era el de... Ahora, yo te preguntaba Purim, porque cuando dijiste las grandes fiestas, a mí lo que se me ocurrió era precisamente el baile de Purim. No, el baile de Purim, pero el baile de Purim era un baile con un disjockey, con gente disfrazada y nada más. O sea, era un baile, no un baile religioso. No, tampoco, era un baile... había una orquesta que siempre venía, que era... No sé, el Panchito y su Monte Carlo Soul. Exacto. ¿Por qué? Porque Panchito había sido trompetista de una orquesta judía, entonces él conocía varias melodías judías, tocaba los shereles y tocaba esas cosas. Entonces la gente, él tocaba a ver si todo el mundo ahí salía a bailar. Salía a bailar. Él tocaba la fibra íntima y entonces, bueno,
siempre lo traían a Panchito por eso. Aparte que él era un buen tipo, aparte de eso. Sí. Digo, Y trabajaba en el Ministerio de Salud Pública. Ya, ok, ese era Panchito, pero ese era, cuando decís las grandes fiestas, esa era. Ahora sí, hubieron algunos intentos de organizar teatro, en una época estaba Betty Sí, Kotler, en otra época Novomirsky, Beatriz ¿no? Novomirsky. Novomirsky. Entonces se hacía. Ahora, ¿qué pasaba? Actuaban chicos de la comunidad, entonces la gente venía a ver eso. Venían los familiares, venían los parientes, entonces de esa manera era el público que venía. Pero sí, había público y concurría la gente. Ahora, a diferencia de lo que vos me estás contando de cómo se decidió una presidencia, en mi época había asambleas y a veces había asambleas Que sí, que eran a muerte. Había discusiones álgidas, ¿no? Álgidas, ¿no? Sí, No, sí. en esto era más que todo por una cuestión también que uno llegaba a tomar, quién era responsable o podía ser responsable de una comunidad. Claro. Y entonces yo asumí la responsabilidad de una comunidad. Por supuesto, no se iba a llamar, se llamaba una asamblea, por supuesto, por edictos y por todas las cuestiones legales que correspondieran, normales, pero igualmente no era una participación activa de la comunidad para el cambio de unas autoridades en la comunidad. Antes, yo he visto que, por ejemplo, asambleas en las cuales en la comunidad ashkenazí se llamaba, era un domingo a la mañana, me acuerdo, un día determinado, y se reunía gente, y bueno, y ahí se elegía el presidente directamente, ¿no? Con su comisión directiva. ¿Cuánto tiempo estuviste en la presidencia, Mauri? Aproximadamente 18 años. Jai. Sí, Jai, vida. Sí, ok. Más o menos, o sea, ¿por qué? Porque yo hice que la comunidad saliera hacia afuera, cosa que la comunidad era puertas hacia adentro, hago que la comunidad sea puertas hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Hago participar a una parte que es la parte ecuménica, hago que digamos, el Bad Hinuch que no tenía como antes, que venían inspectores a la escuela o cosas así, pero que el Bad Hinuch se interiorizara del problema interior, del interior del país, y entonces me preocupo, en aquel momento estaba Moishe Korin, que era presidente del Bad Hinuch, y estaba el tío de los Eppelbaum, que era miembro del Bad Hinuch en la AMIA. Entonces, Pablo Goldman se llamaba. Se llama, perdón. Sí. Pablo Goldman. Lo conocí. Bueno, y digamos, ahí había gente, sí, había gente que estaba también participando en Bad Hinuch, y bueno, y ellos empezaron a aportar para que los docentes empezaran, y ahí se compra la primer computadora para que se enseñara por vía, con una computadora, el hebreo. Yeah. No es vía internet, sino la primer computadora, que era ya un lujo, digamos, tener una computadora en aquel momento, y porque decían que era importante lo que era la enseñanza a través de un medio digital, ¿no? Como era la computadora. Y bueno, se trae la primera computadora, empiezan a participar la gente del Bad Hinuch en la escuela, empiezan a haber cursos para capacitación para los docentes y tienen que ir a Buenos Aires, se empieza a incrementar, digamos, las actividades que el Bad Keilot ofrecía para el interior del país. Entonces, me acuerdo que viene un gran filósofo a dar una charla acá, que escribió el libro sobre los hijos, no me acuerdo el nombre
de él, era un filósofo importante, fue vicerrector de la universidad, ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno, la cuestión que este hombre era, porque hablabas de la relación de los padres e hijos y de la, no sé si te acordás a quién me estoy refiriendo. Escribió muchos libros. Yo no conocía a nadie. Ajá, no, pero era muy conocido porque fue rector de la Maimónides, de la Universidad Maimónides, en Buenos Aires. Y él había escrito varios libros. Bueno, la cuestión que yo pido, Pero no me es acuerdo... Barilco, ¿no? Sí, Barilco. Jaime Barilco. Jaime Barilco. Y bueno, Jaime Barilco viene a Posadas y da una charla importantísima que lleno el círculo médico, el auditorio del círculo médico, realmente de toda gente judía y no judía, por supuesto, Sí. que venía a escucharlo a Jaime Barilco. Y después de eso, de terminada esa charla, dio una charla especialmente para la comunidad israelita en lo que era en la calle Rivadavia, no en lo que era el salón, porque se utilizaba el salón de la calle Rivadavia para ciertas actividades. Y la parte religiosa se hacía en la calle San Martín. Ya. Jaime Barilco, sí, exactamente. Y después me acuerdo, dio una charla más sobre judaísmo en la comunidad israelita, pero en el salón de la calle Rivadavia. Dime, ¿cuánta gente era la comunidad en esa época que tú presidías? Más o menos. Y en aquel momento, y más o menos podían llegar a ser 100 y pico de familias, 150, casi como promedio, ¿no? O más, un poquito más. Pero no era una... A mí lo que me sorprendió, por ejemplo, siendo presidente, las diferencias que había entre la comunidad de Corrientes y la comunidad de Resistencia, que eran mucho mayor. Y me acuerdo también que no cuando yo era presidente, sino que antes de que yo fuera presidente, digamos, se funda o se compra la quinta para hacer lo que era el Club Maccabi. Okay. El Club Maccabi. ¿Para hacerlo donde? ¿En Posadas? En Posadas. Y ahí yo formo parte de un donante, de varios donantes que fueron para poder comprar esa quinta ¿cómo se llama este lugar? Cerca de lo que hoy es la Eugenia, ¿no? El aguacate. No, en Garupá. Garupá, allá en la ruta 105. ¿Y eso se concretó? ¿Se hizo ahí el Club Sí, Maccabi? se hizo, el Club Maccabi, sí, un club, era un club chico de 2 hectáreas. Ya. Y aquí sería un montón. En 2 hectáreas chico en la Argentina, acá 2 hectáreas un montón de una extensión enorme. Sí. ¿Qué te iba a preguntar? O sea, hoy existe un club, digamos, deportivo. No, después se cerró porque justamente no se participaba y una de las familias de la comunidad, la familia Seidel, compró el club, digamos, ¿no? El club, que era el club Maccabi, lo compró la familia Seidel. Pero lo dan para ciertas actividades de la escuela hebrea, para que vayan los chicos a hacer alguna actividad como la Agua Omer o ciertas actividades, van directamente ahí. ¿Qué otro logro podés mencionar así que te gusta de tu presidencia? Bueno, no, logros
hubieron, por supuesto, por ejemplo, la participación de rabinos, la participación de ciertos miembros de las comunidades, de las entidades centrales que vinieron a la ciudad de Posadas para poder participar y dar charlas, la presencia de embajadores. Yo, lo que pasa es que siendo presidente, me conecté con todas las entidades centrales de la comunidad judía de Buenos Aires, tanto de la AMIA, la Organización Sionista Argentina, la Sojnut, el Keren Hayesot, distintas centros que tenían que ver con el Estado de Israel y que venían, de Shlichim, que vinieron a dar charlas. Yo participé mucho y sigo participando en la Sojnut como delegado, o sea, referente de la Sojnut acá en Misiones, y todo, digamos, todo lo que es el papelerío previo a la Aliyá lo hago yo. Ya, ya. Espera, quería hacerte dos preguntas. Una, ¿cómo Sí. reclutaban al personal, digamos, cuántos morim tenía la escuela? La escuela tenía 2 morim. ¿Y dónde los Una era reclutaban? la... No, 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 no. Uno, ya estaban. El Moré Adolfo Radovisky, que ya falleció, él había venido de Moisés Ville y ya venía de la época de Pruchansky, del O sea, mismo ella se- Lindheimer, que él se fueron a instaló, buscarlo. él se Él instaló en se... Posada. En Posadas, Ah, exactamente. ok. O sea, él ya estaba en Posadas y bueno, y ya como había venido Moisés Ville, fue el moré de la escuela hebrea. Y aparte viene otra familia que antes que yo fuera presidente, mucho antes, que eran los Gini, Sarita Gini, que fue también, era la ganenet, digamos, de la escuela y después pasó a ser parte de la primaria porque se trajo un programa que la agencia judía había traído, que era un programa traído de Israel y que era interactuar con los chicos y que era más global, digamos, donde los grados se fusionaban y no había un primer grado separado de un séptimo grado. Era los grados, bueno, los grados más chicos, pero estaban unidos, y los grados más grandes. Entonces, entre los dos morim interactuaban para poder trabajar para enseñar a los chicos. Bueno, esa diferencia de enseñanza la puse bajo mi presidencia, ¿no? Ya. ¿Qué tal, cómo eran las relaciones con las autoridades nacionales, provinciales, Bueno, autoridades no, locales? bueno, las autoridades locales eran muy buenas las relaciones con el gobernador, con todas las autoridades que pertenecían al gobierno de la provincia de Misiones. Teníamos relaciones no con las autoridades nacionales, Eh, sino más que con las autoridades locales. como comunidad, o sea, vos ibas a Como comunidad, yo representar. siempre, por ejemplo, en actos públicos o actos nacionales que organizaba el gobierno de la provincia, yo participaba como presidente de la comunidad israelita. Y ahí los chicos, algunos con las banderas, y había un desfile, participaban también, Ya. en Con la representación bandera, de ¿y qué bandera con llevaba? la bandera de Israel. Ah, sí, iba con la bandera israelí. Ya. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a preguntar además? ¿Alguna vez tuviste necesidad de algún servicio, algún crédito, algún algo que que las autoridades te provean? Bueno, cuando hubo un problema bastante grande, grave, con el maestro Radovitsky, y eso hizo que hubiera un juicio muy grande, en el cual casi nos rematan la comunidad israelita. Ya, Y debido a eso, eh, la cuestión pasó por una ayuda porque vino el presidente de la DAIA, el presidente de la AMIA y el gran rabino de la República Argentina a pedir para hacer un salvataje de la comunidad israelita de Misiones, porque estaba totalmente embargada y se podía perder el edificio.
Pero gracias a mi presidencia, yo le planteé al ingeniero Carlos Eduardo Rovira, que en aquel momento era presidente, hasta hoy, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, y pedí que se haga que todos los edificios de culto, de cualquier culto, no solo el culto judío, sea inembargable. Entonces eso nos protegió, digamos, para que no sea embargado el edificio donde haya un templo, ya que en la religión católica las iglesias son inembargables. Sí, sí, es extraterritorial. Entonces, directamente, nosotros no teníamos ese beneficio. Entonces, por ley provincial, todos los edificios, digamos, religiosos son inembargables. Y bueno, y la provincia de Misiones nos ayudó con una ayuda a levantar el embargo que teníamos contra la comunidad israelita. Mira, hay una cuestión que en mi época casi no se conocía, pero a medida que transcurrió el tiempo, los miembros los chicos de la comunidad se fueron integrando en círculos no judíos y fueron contrayendo amistades y relaciones amorosas y al final casamientos mixtos, lo que nosotros decimos casamiento mixto. Sí. ¿Cómo veía la comunidad esa situación de que cada vez iba increciendo, cada vez había más miembros o más familias mixtas? Bueno, el tema es, al principio a lo mejor no lo veían bien, pero después fue aceptado y muchos chicos que eran no judías se convirtieron al judaísmo, o sea que participan y hoy mismo están participando activamente de la comunidad israelita, o sea, no es un motivo para separar, sino para unir, ¿no? Hoy la idea es la unión y no la separación, tratar de incluir y no separar, o sea, es más inclusiva la comunidad. Ya. Ahora dime, decís que se convirtieron, ¿dónde se hacen esas conversiones? Las conversiones se hacían antes en Buenos Aires, había un rabino que era el rabino Harf, hace muchos años. Él ya falleció, pero hoy se hacen en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Ya. El hijo del rabino. O algún seminarista maneja la situación y habla con algún rabino que pueda llegar a hacer la conversión, ¿no? Me da gracia que toda la gente y todos los que vos me nombrás, mencionás, de alguna manera están relacionados conmigo, o de alguna manera tienen algo que ver conmigo. El hijo del rabino Harf, Miguel Harf, hemos sido muy amigos durante una época, porque trabajábamos en forma paralela, y después, bueno, de conocerlo bien y que se yo me vine a enterar que era el hijo del rabino. Yo lo llegué a conocer al rabino Harf. No, yo no conocía al hijo nomás. No, pero muy macanudo el rabino. Ya. ¿No? El hijo pero también. muy light. El hijo también. Muy light. No, el hijo era totalmente light. No, el hijo no tenía nada que ver, no tenía ningún apego a la religión. Pero yo sabía de que por eso quería saber quién era el que hacía Pero pertenecían más que todos al movimiento de Marshall Mayer o al movimiento que después fue el movimiento del seminario rabínico, que Marshall Mayer fue el fundador, y hoy hay muchos seminaristas en todas partes del mundo y salen de la Argentina. Sí, señor. Sí. Toda Latinoamérica, todos los rabinos que vos encontrás. Hasta en Estados Unidos, ola, por supuesto. De sí, esta nueva en Miami. ola, lo que se llaman conservadores. Sí, conservative. Okay. Esos vienen de la escuela de rabino de Marshall Mayer. Estaba también otro, Mordejai Edrei, estaba... Ederi. O Ederi. Era también Él estuvo también en Posadas, pero no bajo mi presidencia. Vino y tuvo una charla con un rabino, con un cura,
y hicieron una charla, me acuerdo también en el círculo médico, no, yo no era presidente, sino Marcos Alfisi, y con Mordejai Ederi hicieron una charla sobre ciertas cosas del judaísmo y diferencia con el catolicismo, ¿no? Bueno, Que en realidad hoy si uno se pone a pensar, no hay diferencia. Hay que pensar más en, en las cosas comunes que en las cosas diferentes. Ya. Si tenemos apertura, por supuesto, ¿no? Sí, 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 sí. Dime, ¿qué otras conmociones hubieron así? Mencionaste el atentado de AMIA. ¿Hubieron algunos otros eventos, aparte, bueno, la voladura de la embajada, el atentado de AMIA, hubieron algunos otros elementos así que conmocionaron a la comunidad? Bueno, yo te quería decir que el día que volaron la AMIA, lo primero que se hizo es llegar a la comunidad israelita en la calle Rivadavia, en lo que era la Unión Israelita, y todos mirando la televisión, un grupo de gente, y me acuerdo que el obispo de la ciudad de Posadas, Yaquinta, se acercó a la comunidad a darnos los pésames, ¿no? Hoy estoy pensando, él nos dio los pésames, por supuesto, cayó la comunidad judía y fue un atentado hacia la comunidad judía, pero murieron argentinos. Sí, sí, Entonces, sí. él da un pésame hacia la comunidad judía, pero murieron argentinos. Sí. O sea que también murieron no judíos, Sí, sí, ¿no? sí, O sí. sea, si yo me pongo a pensar en el pésame sobre la... No, eso no fue exclusivamente murieron judíos. No es cierto, pero eso fue, digamos, un producto, ¿cómo se llama? Un efecto secundario fue eso. Sí, El sí, ese atentado fue efecto contra la secundario. comunidad judía. Fue contra la comunidad judía, por Sin supuesto. duda. Fue dirigido a la comunidad judía. Sí. ¿Hubo algún otro evento así que, digamos, que conmovió algún otro elemento o a lo mejor algo que pasó? No, se hicieron, por eso digo, grandes fiestas comunitarias, o sea, me acuerdo el Joint participó con el tema, yo también estaba en contacto con el Joint, empezó en el 2001 el tema del hambre en la Argentina, se empezaba a hablar del hambre y de la miseria en la Argentina mientras yo era presidente, se crea lo que es un banco de medicamentos, un banco de alimentos y también de ropa para poder dar a la gente necesitada. Se ve que dentro de la comunidad judía había gente que necesitaba que se le aporten medicamentos. O sea, no, fue una época que también se participó en eventos fuera de la ciudad de Posadas. Yo he participado en todos los confederales de Daya, estuve en las reuniones del Bada Keilot, estuve en las reuniones generales también de Sochnut, estuve dos veces por Sochnut viajando a Israel. Así que estuve en el 50 Congreso, sí, creo que el 50, no, el 100 Congreso Sionista. Decime, ¿había fuera de Posadas, había concentración de judíos en otros lugares de la provincia? Hay judíos en Alem, unas 5 familias aproximadamente, había 3 familias, ahora creo que queda una sola, en Oberá, creo que en El Dorado también hay una, y más, creo que me hablaron de Iguazú, que hay una familia. Sí, ayer leí que ustedes están por ir. Ah, ¿sí? Es una pareja Creo de... que tenían una pareja que tenían un hostel Eso, para chicos de israelíes. el chico israelí es religioso, los dos eran muy religiosos. Ajá. Y bueno, pero ahora con el problema de que no, ya no hay turismo. Bueno, hay un turismo relativo, está abierto para misioneros, nada más. O sea, la circulación es interna en Misiones. Ese no es el público de ellos. No es el público de ellos, no. O sea, israelíes no están viniendo. No.
No, israelíes ni judíos No, no, ningún ortodoxos. turista. No, 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 Judíos nadie. ortodoxos, ni judíos que estén buscando dónde les sirvan comida kasher o halal No, no, no hay. Israel. No, no hay. No hay. Entonces leí ayer, anteayer, de que estaban considerando retirarse, cerrar el negocio porque no hay público. Así es. Eso es lo que escuché de esta gente. Vi un reportaje que le hicieron muy interesante. Son israelíes, uno es argentino y el otro se nota que es israelí. Entre ellos hablan hebreo. Ajá. Y bueno, bueno, ¿qué otra cosa podés agregar? Mira, yo creo que hemos hecho un paseo, la verdad, bastante amplio. Te agradezco Sí. mucho, la verdad. No, por favor, para mí es un gusto. Me alegro. Bueno, no, y terminé siendo en el año 2013 el cónsul para el NEA del Estado de Israel, que me dio el honor la embajadora Dorit Shavit, como cónsul honorario del NEA. Durante mucho tiempo, muchos autoridades que vos preguntabas del gobierno creían que el presidente de la comunidad era el cónsul del Estado de Israel, cosa que no, había una confusión muy grande. Bueno, igualmente, la figura consular, ya que a Pruchansky lo habían nombrado delegado de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, los embajadores anteriores decían que para Israel era suficiente que dos, uno en Mendoza y otro cónsul en Córdoba, era suficiente para la Argentina, cosa que la Argentina es enorme en relación a lo que es el Estado de Israel. Y a mí me toca Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa. Entonces, todo el NEA, cosa que, bueno, tengo contactos con autoridades gubernamentales en el Chaco, en Corrientes, en Formosa y acá en Misiones, ¿no? ¿Qué te iba a preguntar? Dime, Y de eso es desde el 2013 hasta hoy, ¿no? en el periodo que fuiste presidente o anterior o después, ¿cómo fue? ¿Tuvieron algunas cuestiones de antisemitismo? ¿Hubieron algunos casos de antisemitismo? Pintadas, pintadas en la puerta de la comunidad o en la sinagoga, en el cementerio que tenemos, entraron o hicieron alguna cruz esvástica en las puertas o sacaron placas de bronce de algunas Tumba. tumbas, esas cosas, pero nada más que eso. Ya. Nada más que eso. O sea, no hubo un movimiento ni una organización. No, movimientos antisemitas no, 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 no. No hay. Ya. No, no. ¿Y vos en No, tu no, vida no, profesional tuviste alguna vez alguna marginación, alguna... no, para nada más. Yo tengo la bandera de Israel en el consultorio y nunca tuve, desde que soy cónsul, ¿no? Sí. Porque ahí es mi sede consular y nunca tuve ninguna, y tengo una mezuzá en la puerta y no tengo ninguna alteración antisemita o manifestación antisemita, ¿no? Bueno, Mauri, me alegra mucho. Te agradezco realmente el aporte de información que nos diste. Pues espero que haya sido fructífero. Sí, 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 ya lo creo, ya lo creo. Bueno, muchas gracias. Aparte por ser el primer cónsul, como te dije recién, ¿no? El primer cónsul acá en la provincia de Misiones. Ya. Bueno, paré la... La grabación. sí, creo que paré la grabación. Espera que tocan el timbre.